Bueno, yo creo que podemos ir empezando el webinar. Muchas gracias a todos los que ya se unieron y mientras hago esta pequeña introducción, esperamos que otras personas se unan. Esta es nuestra última sesión de formación en el marco del lanzamiento de la guía de planes de movilidad urbana sostenible de Mobilize Your City, que lanzamos en julio en español y con apoyo de Euroclima hicimos estas sesiones de entrenamiento. Esta viene siendo la quinta y en esta vamos a hablar de un tema muy particular, muy específico, pero que es muy importante para los que hacemos planeación de movilidad urbana y es cómo hacer la vinculación de la planeación o de la planificación urbana y de movilidad. Em, si ustedes están interesados en hacer o en replicar algunas de estas sesiones que nosotros tuvimos y acceder a los contenidos y a los slides que nosotros preparamos, pueden consultar el catálogo de entrenamientos de Mobilize Your City, que fue construido con muchos proyectos, con muchos socios, especialmente este, fue construido por Transitec y Urban Plan, y para esta sesión en específico, apoyado por Euroclima. Algunos comentarios generales sobre esta sesión y es que por favor les recomiendo que mantengan sus micrófonos en silencio porque esto puede causar interferencias al momento de que los ponentes estén presentando. Y adicionalmente nosotros normalmente grabamos estas sesiones para luego subirlas en el canal de YouTube de Mobilize Your City. Entonces, si no quieren aparecer en la grabación, les recomiendo que por favor apaguen su cámara y la mantengan apagada hasta que no decidan, digamos, participar activamente en la sesión. Habrá un espacio de preguntas y respuestas después de las presentaciones. Pueden mandar sus preguntas por el chat. Yo trataré de organizarlas para compartirlas con los ponentes y si no, al momento en el que sea adecuado, pueden Y prender el su cámara logo y era prender su micrófono el guión de, para como del evento. hacerlas directamente. Em, en la sesión de hoy vamos a tener, como les dije, el tema de planeación de la movilidad y de usos del suelo. Entonces, primero va a haber una introducción, luego un poco un panorama de la situación actual y herramientas para integrar estos dos conceptos. Luego vamos a ver en el proceso de planes de movilidad urbana sostenible cuáles son las oportunidades para vincular el ordenamiento territorial y la movilidad. Y aquí se van a dar unas conclusiones de esta parte, digamos, más teórica, que está ligada a una publicación de la que ya voy a hablar más adelante. Luego vamos a hablar del caso de Dire Dawa en Etiopía, que es una ciudad en África que justo terminó de hacer su plan de movilidad y incluyó muchos aspectos de los que vamos a hablar aquí en ese documento. Entonces es un modelo interesante para compartir. Y luego vamos a tener las preguntas, respuestas y comentarios de despedida. Entonces, hoy vamos a tener como ponentes a Pablo Salazar Ferro, consultor de Transitec. Pablo es quien hizo la mayor parte, junto con su colega Ferdinand, la guía de las que les voy a hablar en la siguiente slide, que es una guía temática de usos del suelo y movilidad urbana, hecha especialmente para geografías de Mobilize Your City. Y Pablo tiene una gran experiencia en desarrollo de planes de movilidad urbana en varios lugares, especialmente en África. Así que Pablo, gracias por estar aquí y gracias por unirte a este webinar. Y vamos a tener también a Marie Cleu, que es ingeniera de consultoría de Sistra. También María ha estado muy estrechamente relacionada al quehacer de Mobilize Your City. Ella fue la principal autora de la guía de planes de movilidad urbana sostenible que lanzamos hace poco. Y si estuvieron en el primer webinar, pues fue la ponente que estuvo explicando la metodología de Mobilize Your City para planes de movilidad. Y además estuvo involucrada en el desarrollo del plan de movilidad de Dire Dawa, desde el que vamos a hablar hoy. Así que bienvenida María, aunque María todavía no se ha unido, que se va a unir en un momento cuando sea el tiempo de su presentación.
Y los acompaño yo, Nicolás Cruz González, soy experto en movilidad sostenible de Mobilize Your City. Y hoy, en los objetivos de la sesión, vamos a tener cuatro grandes objetivos de aprendizaje para que ustedes se lleven a su casa. Uno es destacar la importancia y las perspectivas de integración del ordenamiento territorial y la planificación de la movilidad, entender por qué em, hacer una conexión entre estos dos conceptos es tan importante para alcanzar los objetivos que se proponen en temas de movilidad sostenible. El segundo objetivo es comprender las diferentes escalas de planificación y las posibilidades que existen en cuanto a la integración de los usos del suelo y la movilidad. Y esto es importante porque no a todas las escalas las medidas son iguales. Y de esto va a hablar Pablo mucho más en detalle más adelante, así que yo no me quiero adelantar. La tercera es identificar oportunidades durante el proceso de elaboración del PEMUS, que es el Plan de Movilidad, para implementar la planificación del uso del suelo y la movilidad. Y esto es importante porque a veces en los planes de movilidad nos enfocamos mucho en la transición tecnológica y en tratar y en el cambio modal, pero nos olvidamos que también hay una gran oportunidad que tiene un gran impacto para reordenar la ciudad y facilitar los modos sostenibles en donde las personas viven y se desplazan y a dónde quieren ir a sus destinaciones. El último objetivo es señalar los documentos estratégicos en los que la planificación de la movilidad puede repercutir positivamente en el ordenamiento territorial, y esto es ver las interacciones de planificación y también normativas que tienen los planes de movilidad con otros documentos estratégicos como los planes de ordenamiento territorial y los planes maestros de ciudades y demás. Esta sesión es un poco un resumen de de una guía temática que acabamos de lanzar, que desafortunadamente por ahora solamente está en inglés, pero que muy pronto estará disponible también en español para consulta. Y esta guía temática es integrando la planificación de la movilidad urbana y de usos del suelo, que tiene cuatro grandes objetivos que están muy relacionados con los objetivos de aprendizaje que apenas les comenté en la diapositiva anterior. Y en general tiene una base teórica sobre la relación entre la planificación urbana y de la movilidad, con un enfoque en las geografías del sur global. Luego tiene un estado del arte sobre los niveles de integración de estas dimensiones y herramientas para mejorar esta integración. La tercera es la lista de acciones para facilitar esta integración al momento de hacer un plan de movilidad. Y la cuarta son las conclusiones y la importancia de los planes de movilidad para influenciar la planificación urbana. Como dije antes, esta guía fue escrita por el equipo de Transitec y de Urban Plan, y hoy nos acompaña uno de los autores principales, que es Pablo Salazar Ferro. Así que, Pablo, te doy la bienvenida y de nuevo gracias por estar aquí, y te doy la palabra para que empieces con tu intervención. Vale. Bueno, primero, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Mi pantalla se ve, está, si lo puede ver todo el mundo. No sé, Sí, yo la puedo ver. digamos que todo el mundo la puede ver entonces. Entonces, como Nicolás lo decía, fue un trabajo realmente que hicimos entre Urbaplan y Transitec durante el año pasado y un poco de este año también. Y fue en base un poco a las experiencias que nosotros hemos tenido en cuanto a la planificación o en cuanto al uso de los planes PMVS o PEMUS o SUMP, como quieran llamarlos, y cómo nosotros hemos integrado esta pregunta sobre las relaciones que hay entre los usos del suelo y la planificación de la movilidad urbana. Durante la presentación van a ver que hay diferentes casos, tratamos de usar diferentes casos de diferentes regiones, pero, y Nicolás lo mencionó muy bien, nosotros hemos trabajado principalmente en África con algunos ejemplos, un poco menos en América Latina y un poco menos en Asia. Personalmente, yo he podido participar a los planes de Tanjeres en Marruecos, el de Dakar en Senegal, el de Yaoundé en Camerún, el de Ahmedabad en la India y el de Maputo en Mozambique.
pero con diferentes participaciones en los dos, y todos estos dentro de la iniciativa de Mobilize Your City. Y Ferdinand igual ha participado en diferentes proyectos. Él no puede estar aquí y era difícil que estuviera acá. Él no necesariamente habla español, entonces era más lógico que yo hiciera la presentación, pero es realmente un trabajo hecho entre los dos. Voy a comenzar con la presentación entonces. Dos cosas muy rápidas. La primera, yo entiendo que hay una diferencia entre planeación y planificación. Para esta sesión voy a simplemente usarlos como sinónimos. Por ahí, si alguien quiere saber cuál es la definición, la planeación tiene que ver menos con el documento plan, mientras que la planificación es muy ligado a esa parte de la idea de plan, del documento de plan, pero las vamos a usar de manera casi como sinónimos en esta presentación. Y la segunda cosa es, al final, hay un tiempo para hacer preguntas y para discutir un poco entre nosotros. Por ahí si hay algo que no es claro para nada o que es urgente que paremos y que digamos, que explique un poco mejor lo que estamos haciendo, les propongo que levanten la mano. Hay una función para levantar la mano, si es realmente urgente o si no, podemos esperar hasta el final. En general, lo que yo propongo generalmente dura hasta cuando llego a la mitad de la presentación, hago una pausa y pregunto si hay algo que quieren comentar, pero tiene que ser algo rápido para poder seguir después con la segunda parte. Bueno, ahora sí voy a entrar, digamos, en el tema, con esta primera slide, que es una presentación de cómo se hizo la planificación del transporte y cómo se comenzaron a crear esas relaciones en cuanto a los documentos de planificación de los usos del suelo y planificación de la movilidad. Simplemente como introducción muy vaga y muy global, esto viene de mucho antes. Si ustedes han visto documentos que hablan de la relación entre usos del suelo y transporte, seguramente habrán visto todo lo que hicieron Newman en Kenworthy, todo lo que se ha presentado sobre la ciudad del peatón, después la ciudad del transporte público, después la ciudad del vehículo individual, como quieran llamarlo. Todo eso es en realidad lo que pasó en el territorio. Esta presentación digamos que está más interesada en los documentos que salieron después de eso. Entonces, para comenzar, hay que centrarse en los años 80, que es cuando comienza a crearse una relación fuerte entre esos documentos de planeación. Entonces, hay unos primeros esfuerzos en la década de los 80 para pensar un poco más el transporte, pensar cuál es la visión sobre el largo plazo del transporte y cómo generar con planear finalmente ese transporte en los años que vienen. Esto viene como una respuesta a las crisis de petróleo del 73 y el 79, por ahí no sé, para cultura general, la del 73, que era la guerra entre Israel y Egipto y Siria, Israel de un lado, Egipto y Siria del otro, que hizo que hubiera una inflación porque cancelaron un poco las exportaciones, y la del 79, que tiene que ver más con una guerra entre Irán e Irak, que hizo que hubiera menos producción y entonces ciertas consecuencias para los países occidentales. En general, esos toques, esos impactos que hubo en cómo se usaba el petróleo, hizo que las diferentes ciudades comenzaran a replantearse ese sistema de transporte por el momento. Y esos son los primeros esfuerzos de los años de 1980, que se centraron sobre todo en Europa, para comenzar. Después, durante los años 90, se comenzó a pensar mucho en mejorar los sistemas de transporte masivo, y ahí es donde el transporte público toma un rol principal. Y todos, digamos, todos los planes que uno puede consultar le dan realmente ese rol de estructurador, de eje de la visión del transporte público, a esos sistemas de transporte público, y en especial, a los sistemas de metro y un poco después a los sistemas de buses que tengan una capacidad importante, los BRT. Después, en los años 2000, uno comienza a ver una nueva semántica, de una manera un poco extraña que comienza a aparecer, y se habla de planes de movilidad y no planes de transporte. La diferencia tiene que ver en cómo se mira el problema. Los planes de transporte se hacen desde el punto de vista de la oferta, qué estoy yo ofreciendo, mientras que los planes de movilidad se
quieren ser un poco más globales y miran no solo la oferta, sino también la demanda del transporte y cómo se puede gestionar esa demanda del transporte. Con, además, una capa muy importante que es hoy la respuesta a las preocupaciones medioambientales que existen hoy en día. Y es ahí donde los PMUs, o los PMUs, o los SUMP, como quieran llamarlos, están digamos, en ese marco de una respuesta a unas preocupaciones serias medioambientales y cómo responder a los desafíos que vienen en los años futuros. Entonces, todo es una pregunta de cómo mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad de estos sistemas de movilidad que existen hoy en día. Hay, para responder a esa pregunta, se llama un cuadro conceptual, que se llama el cuadro conceptual EASY o EASY, como quieran llamarlo, que viene del cuadro conceptual ASI, desarrollado para los países, digamos, un poco más desarrollados en Europa o en Estados Unidos, donde, entonces, digamos que simplemente son siglas, donde E quiere decir habilitar o mejorar la eficiencia de la gobernanza, que los diferentes actores institucionales puedan hablarse. A quiere decir evitar, y eso habla más bien de la eficiencia en el uso del suelo, y es de ahí donde esta presentación se va a centrar, un poco también en la parte de habilitar. Después, S, que es el cambiar, es una eficiencia del transporte multimodal, donde uno lo que intenta es darle un rol principal a los medios de transporte, los modos de transporte que uno llama un poco más virtuosos, es decir, que tienen menos impacto en el medio ambiente y son un poco mejores para lo que tiene la visión que definir. Y una última columna, que es mejorar, y que se centra más en mejorar los vehículos, los servicios y las infraestructuras que soportan esa visión de la movilidad. Entonces, este marco conceptual es particularmente interesante para las ciudades del sur global, o las ciudades en desarrollo, donde en realidad esa parte de la eficiencia del uso del suelo está bastante ligada a la eficiencia de la gobernanza. Y eso es lo que vamos a mostrar durante la presentación. Este cuadro conceptual se usa en todos los planes de SUMP, o PEMUS, como quieran llamarles otra vez, para realmente desarrollar la visión y hacer que las diferentes acciones que se quieren definir en el plan puedan responder a estas cuatro columnas. Esto después en el documento lo declinamos un poco y nos hicimos la pregunta de, ¿pero eso qué quiere decir de una forma más concreta en términos de planificación? O qué es lo que yo quiero hacer. Y lo importante de esta parte es entender las escalas de la planificación. Hay, y ustedes lo ven ya de entrada, una parte que es la planificación urbana, la planificación de los usos del suelo, y hay otra parte que es más la planificación de la movilidad. La planificación de la movilidad y la planificación urbana no tienen los mismos tiempos, y eso lo vamos a ver un poco después. Muchas veces no se hablan, pero tienen unas correlaciones bastante interesantes. A la escala metropolitana, el plan, digamos, estratégico, el plan que define cuál es la ciudad que se va a tener en el futuro, cuál es el territorio urbano que se va a tener en el futuro, generalmente se llama un plan de ordenamiento, puede tener otros nombres, y define esta ciudad de aquí a 20, 30 o 40 años, cuál es la ciudad que estamos esperando. Del lado de la planificación de la movilidad, eso es el PMUS, es definir esa visión normalmente de 15 o 20 años. ¿Cómo es que uno pretende que la ciudad se mueva dentro de 10 o 15 años? ¿O cómo es que uno pretende que esa movilidad responda a las necesidades de la ciudad? Entonces, esa relación ya es fuerte. Después, la parte de la movilidad, digamos que se abre un paquete de medidas, diferentes formas, diferentes capas de medidas que pueden trabajarse dentro del plan de movilidad. La primera, entonces, es el transporte de mercancías, por ejemplo, el transporte público, los medios activos, los modos activos, o otra vez diferentes nombres, caminar y montar en bicicleta, la gestión del tráfico de estacionamiento, pero también el TOD, de una parte que vamos a hablar un poco después, y eso después se transforma en proyectos o programas de transporte o de movilidad. Del lado de la planificación urbana, la cascada de planeación es diferente. Entonces, del plan de ordenamiento después se pasa a unos planes que son más de escala zonal, donde se habla más de un nivel reglamentario. Es un plan local de usos del suelo, un plan detallado de usos del suelo. Entonces, el plan local un poco más grande que el plan detallado. Y en la escala local se habla más bien de un plan de diseño urbano. Entonces, ustedes ven ahí que hay ciertas relaciones que comienzan a crearse,
pero que aún dentro de esa forma de comparar los diferentes documentos de planificación, se mueve, una cosa que hay que resolver antes de crear esa relación fuerte que es la que uno pretende. Voy a pasar ahora a explicar un poco qué es lo que pasa en las ciudades del sur global o en las ciudades en desarrollo. Y hay dos elementos claves en esto. Es que ha habido muchas oportunidades y muy pocos éxitos. Muy pocas ciudades han podido resolver la pregunta o digamos que la han puesto sobre la mesa. Algunas simplemente no se han puesto, no se han hecho esa pregunta. Y la segunda parte es que hay una cantidad de útiles herramientas o de conceptos que uno puede utilizar para integrar la planificación urbana y de la movilidad, que de alguna medida pueden usarse un poco más o un poco menos dependiendo del contexto en el que uno está. Y eso es lo que pretende la presentación, es mostrar esas herramientas para explicar que no se tienen que usar todas al mismo nivel, sino que tiene que haber como un juego entre esta me parece más importante, esta me parece más pertinente, y así crear realmente esa relación fuerte entre la planificación urbana y la planificación de la movilidad. Entonces, primero, las tres escalas, otra vez, para volver un poco a lo que estábamos hablando antes sobre las dos columnas entre planificación del suelo y la planificación de la movilidad, donde comenzamos a poner un poco más de información concreta enfrente. Entonces, en la escala metropolitana, que es la escala donde realmente se hace la planificación de la visión sobre el largo plazo, es ahí donde tiene que establecerse esa visión estratégica de la movilidad. Es lo que yo quiero de la ciudad, la tengo que definir ahí. No tiene que ser tan detallado. La idea es realmente que tenga una relación fuerte con lo que la ciudad ya pudo definir. Entonces, eso hace que se cree un verdadero potencial para establecer vínculos con el plan maestro urbano, donde se pueden definir las principales infraestructuras, que es lo que yo necesito en términos de infraestructuras. Yo también puedo definir planes de gestión de los modos, planes de gestión modal, o eventualmente simplemente definir dónde quiero yo centrarme, dónde quiero yo hacer un focus para responder a la pregunta de la integración. Luego viene una segunda escala, que es una escala zonal, que también puede transformarse en una escala de corredor, y ya después vamos a explicar un poco más eso, donde se trata de trabajar sobre una parte bien delimitada de la ciudad, en donde los objetivos de movilidad que se definen en el PMUS pueden incluirse en esos nuevos documentos normativos. Entonces, digamos que entre comillas, se operacionaliza un poco más lo que se dice en el PEMUS. Entonces, se puede, por ejemplo, hablar de un crecimiento coordinado, y ya lo vamos a ver con el TOD o el DOT. Y sobre todo, un plan que habla un poco de dónde invertir, dónde es clave invertir en esos momentos. Y luego viene la última escala, que es la escala local, que es de mucho más detalle, que es relevante para todas las ciudades, donde los programas tienen un real efecto, donde se ven realmente los efectos de lo que uno puede decidir. Y es una escala donde el diseño urbano toma un papel importante, donde se definen ciertas normas urbanas. Por normas urbanas, por ejemplo, estamos hablando de cantidades de espacios de estacionamiento, de alturas de los diferentes edificios o de las densidades que uno puede esperar. Y también se pueden definir programas para que los medios activos o el hecho de caminar o de montar en bicicleta sea mucho más cómodo de lo que es en estos casos. Sobre esas tres escalas van a ver que vamos a volver en diferentes momentos de la presentación. Luego, claro, en el sur global, digamos, así hay ciertos problemas, y hay ciertos problemas que a veces se comparten con las ciudades en desarrollo y otras veces que simplemente son específicos a las ciudades. De manera general, se pueden clasificar en tres grandes grupos. La primera es un lapso de tiempo. La planificación urbana y la planificación de la movilidad no ocurren generalmente en el mismo lapso de tiempo. Los planes del uso del suelo son mucho más largos, tienen una duración un poco más larga, mientras que los planes de movilidad son un poco, si se quiere verlo así, casi el medio plazo de los planos de los planes, perdón, de usos del suelo. Después, y esta sí es muy clásica en los países del sur global, y si puedo tomar el ejemplo de las ciudades
africanas es particularmente grave, es la falta de diálogo institucional, donde, por ejemplo, si hablo a nivel nacional, el Ministerio de los Transportes, el Ministerio del Transporte, hace una planeación y el Ministerio del Urbanismo hace otra planeación y puede ser que sean completamente diferentes, puede ser que no tengan nada que ver en esos casos y que no se hablen para nada. Y luego hay un problema que es también recurrente, que son los planes que se vuelven excesivamente rígidos. Por rígidos quiere decir que la visión que yo definí, el largo plazo que yo definí, no permite que la ciudad crezca de otra manera o no permite integrar elementos o situaciones que no se pudieron prever inicialmente. Por ejemplo, un cambio como el COVID que no se pudo prever en planes excesivamente rígidos puede ser muy grave y puede ser que el plan pierda todo su peso en esos casos. En esos niveles con esos problemas que uno puede encontrar, es también interesante mostrar que muchas ciudades han podido de una manera resolver o proponer por lo menos una respuesta a esta pregunta. Yo creo que todo el mundo conoce el caso de Curitiba, una ciudad en Brasil que generalmente es presentada como uno de los mejores casos para este tipo de análisis. El desarrollo de Curitiba comenzó muy temprano, tal vez antes de 1966. En el 48 hay un plan que era el Plan Agache, que después pudo desarrollarse entonces en el 66, en un proceso mucho más estructurado, donde se definieron corredores radiales a partir del centro de la ciudad, en los que se aumentaría la densidad. Poco a poco eso se fueron adaptando y en los años 70 se comenzó a hablar un poco de movilidad del transporte. Y así el plan de uso de suelos permitió que las densidades más altas se localizaran cerca a esos corredores o ejes principales de transporte, que es por donde pasa el BRT de Curitiba. Entonces, en esas más altas densidades, la idea es que mientras más alta sea la densidad, más hay demanda en términos de transporte y más lógico se vuelve invertir en un transporte de masa, un transporte de masas, un transporte de alta capacidad sobre ese corredor. Y a los otros, y en los lados, a medida que la densidad va bajando, pues se proponen otras soluciones de movilidad. Y ese es típicamente el caso del sistema trinario. Entonces, el sistema trinario son esas tres vías, el corredor central, más las dos paralelas sobre los lados, que definen un poco la estrategia de movilidad de Curitiba en cuanto al transporte público. Esa coherencia se pudo crear, pero es una coherencia que se creó sobre el largo plazo, con poco a poco se iban armando los bloques de esta estrategia. En el 66 había, para ser honesto, había una visión un poco corta en cuanto a la planeación de la movilidad, que en los años 70 se definió de una manera mucho más detallada. Otro caso que es un poco menos conocido y que tiene un poco menos es menos exitoso si se compara con el de Curitiba, es el de Addis Ababa, en Etiopía, donde a partir de los años 2000 el plan director de los usos del suelo puso un énfasis bastante importante en la definición de una lógica, una visión de transporte. Y eso se tradujo en una definición de una red de transporte masivo, que hoy en día se completa con buses y con un tranvía bastante interesante en la ciudad y que cubre de manera bastante eficiente esta ciudad. La visión, entre otras, el caso es interesante porque se co-construyó. Es decir, que por primera vez en mucho tiempo en Addis Ababa se hablaron los diferentes ministerios para ponerse de acuerdo y el plan era un poco consensual, es decir, todo el mundo estaba de acuerdo. El plan maestro después se presentó en cuanto a 10 conceptos rectores, donde la creación de corredores de transporte masivo y la idea de una ciudad un poco policéntrica, con altas densidades y usos mixtos, era clave en este documento. Y después, en función de ese primer plan director de usos del suelo, se pasó a definir un plan director de transporte que definió de manera mucho más detallada los diferentes elementos que hoy componen esa red en Addis Abeba. De esos dos casos, hay ciertos elementos que uno puede
guardar o que uno puede mirar de manera un poco más detallada. Y es aquí donde pasamos un poco a la idea de las herramientas para la integración. Entonces, la primera es la multipolaridad, es decir, en tratar de crear diferentes polos o diferentes nodos en la ciudad, a diferencia de ciudades excesivamente monocéntricas. Entonces, en el sur global y en especial en las ciudades que no son necesariamente las capitales, pero ciudades secundarias, el centro urbano histórico sigue siendo un centro muy fuerte donde se concentran las actividades, donde se concentran los comercios, y entonces los viajes o la manera como la gente se mueve en el espacio tiende a converger hacia ese centro. No tiene que ser un centro geométrico, pero ahí donde está el centro urbano. Y eso hace que el sistema sea poco eficiente. Al crear una multipolaridad, uno puede distribuir los viajes de una manera diferente. En el ejemplo, es una ciudad en Burkina Faso, Ouagadougou, que es la capital, donde ese centro era excesivamente fuerte, era casi una macrocefalia en la ciudad, ¿no? Todo ocurre en ese centro. El plan de la ciudad era crear 7 centros secundarios alrededor de ese centro urbano. El plan comenzó a funcionar hasta que hubo diferentes problemas políticos en el país que hizo que el plan por el momento no se mueve. No se han podido desarrollar los 7 centros. Hasta donde yo supe, se han desarrollado 3 centros, que sigue siendo interesante. Y detrás de eso venía todo un plan para desarrollar, no sé si alcanzan a ver las flechas azules al centro, toda una idea de sistemas de transporte colectivo de masa en esos ejes de la ciudad. Otra herramienta tiene que ver con la densificación selectiva, que también es un tema que ya evocamos en la presentación. Es esa necesidad de tener una mayor demanda para que el transporte público sea más eficiente, o sea, digamos que sea más viable dentro de la ciudad. Entonces, otra vez, la idea de base es que mientras más densa sea la ciudad, más, en teoría, más pasajeros debería haber, y en teoría, entonces, eso permite una inversión un poco más interesante en cuanto a los transportes de masa, o los transportes masivos como el metro o un BRT. Eso quiere decir que el plan de usos del suelo tiene que orientar un poco esa densificación para, entre otras, reducir la necesidad de viajar o de venir hacia el centro para los viajes cotidianos. La densificación puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, la Curitiba fue subir en altura, pero no tiene que ser únicamente eso. Puede ser también introducir normas de construcción para que haya espacios menos grandes o más pequeños, que se ocupe de una manera diferente el espacio que está disponible. Y entre otras, también no se habla únicamente de densificación de habitaciones, no es solo hablar de cuántos habitantes por hectárea existen en esos corredores, sino también se habla de una densificación de la actividad, que haya más servicios, que haya más comercio, que haya un poco más de vida sobre esos ejes o polos o los corredores, donde esa densificación no se limite únicamente a los espacios de habitación. La siguiente herramienta tiene que ver con una jerarquía. Es decir, hoy en día muchas ciudades dependen de una red de transporte público que uno no sabe muy bien cuál es el medio, el modo principal, y hay una cantidad de modos que un poco a veces compiten entre ellos en la ciudad. Entonces, tal vez en muchos casos, la idea de implementar un eje de transporte de masa, un metro, un BRT, permite volver a estructurar y volver a pensar un poco la red de transporte que existe en la ciudad. Entonces, en la imagen de la derecha es el ejemplo de Abidjan, en Costa de Marfil, donde se está construyendo actualmente un BRT y un metro, y hacen como una X en la ciudad, un eje norte-sur y un eje este-oeste que se están construyendo. Y debajo de eso, la idea es desarrollar toda una oferta entre buses. Hay barcos porque la laguna atraviesa la ciudad. Hay unos minibuses que son un transporte informal, como se le dice, y taxis colectivos también de transporte informal, que todo eso se puede organizar de cierta manera para producir esta jerarquía clara. Entonces, eso fue la jerarquía que se propuso para Abidjan, para responder a esa nueva forma en la red de transportes. Y
finalmente, algo que personalmente me parece que a veces se pierde en ciertos planes, es la importancia que pueden tener los medios, los modos activos, caminar, montar en bicicleta y en roller, diferentes cosas que pueden combinarse muy bien y que son bastante pertinentes en zonas urbanas más lentas, en donde los usos mixtos a nivel local tienen todo su espacio. Y esa movilidad muchas veces en los planes se olvida. Se piensa que no es suficientemente grande o la escala no es la que se espera. Pero finalmente cuando uno entra en los planes, garantizar esa conectividad de último kilómetro, última milla, como quieras llamarlo, y cubrir el territorio se vuelve mucho más importante. Otra vez un ejemplo en Yaoundé, en África, en Camerún, donde se propuso una guía para explicar cómo tienen que organizarse los espacios y definir ciertas reglas para que caminar sea más agradable y no tengan que ser esquivando obstáculos durante las diferentes fases. Una vez uno tiene esas herramientas que lo propusimos como una manera de clasificar diferentes herramientas, pero no tiene que ser la única, puede haber otras maneras de clasificar. Hay conceptos que comienzan a tomar ciertos elementos de esas herramientas para proponer algo mucho más concreto. Es el caso del desarrollo orientado al tránsito o el Transport Oriented Development, que busca esas herramientas y se funda en la idea de crear unos corredores de transporte de masas sobre los cuales en cada estación se crea un nodo y en ese nodo se definen muchas funciones, un uso del suelo bastante mixto, donde se combina la parte residencial, también una parte comercial, una parte de servicios y especialmente todo lo que tiene que ver con el transporte en sí. Hay diferentes versiones del TOD. La primera fue la que desarrolló Calthorpe en el 93, si no me equivoco. Y a partir de ahí hay diferentes formas de leerlo. En general, uno va a encontrar que esto tiene que ver mucho con la gestión del tráfico, con una manera de proponer en esos nodos una vida más lenta, más mixta, más de barrio, de una cierta manera. Es un ejercicio complejo y muchas ciudades lo citan y hay diferentes niveles de OT que se pueden crear, pero no todos son comparables. La siguiente, que es un poco más reciente, por lo menos, que es la ciudad de 15 minutos, es una propuesta que hizo París con un arquitecto también que participó mucho, que es simplemente el principio de la ciudad en 15 minutos, es que toda la ciudad es accesible y puede recorrerse en 15 minutos caminando o montando en bicicleta. Eso quiere decir que todo el espacio urbano tiene que organizarse en función a esos nodos y que todo se vuelve una red de barrios y que cada barrio es un poco, entre paréntesis, autosuficiente en estos servicios. Para ello, entonces hay que densificar, hay que utilizar sobre todo los medios de transporte, digamos, activo, las bicicletas y los peatones. Y después de ahí que comienza uno a subir un poco el nivel de los peatones y las bicicletas, mientras que se baja un poco la importancia de los transportes colectivos, que era la base del DOT que vieron justo antes. Y otro que también puede presentarse, que es los barrios de 20 minutos. En general, esto es muy anglosajón por el momento. Es un concepto que se utiliza bastante en Australia y que tiene que ver con simplemente 20 minutos a pie es lo que una persona puede recorrer. Eso es lo que se considera. Y los principales servicios urbanos tienen que encontrarse dentro de ese diámetro. Es decir, la sanidad, los servicios de salud, las escuelas, los servicios comerciales, ir a hacer las compras. Todo eso tiene que estar dentro de un radio de 20 minutos a pie, perdón, y todo eso vuelve a estructurar el territorio de una manera un poco especial. Entonces, cada concepto de integración puede tomar diferentes herramientas y las usa de una manera poniendo el foco sobre alguna, sobre una herramienta diferente. Voy a parar acá. No sé si hay preguntas y después voy a pasar más al proceso de planificación del PMUS. No sé si tienen preguntas. Nicolás, yo no puedo ver la pantalla, entonces no sé si alguien está levantando las manos.
Por ahora nadie está levantando la mano, Vale, entonces entonces podemos voy a seguir. seguir. Ujú. Entonces, el proceso de planificación del PMS está bastante bien definido. Este es el círculo entonces que se usa y que digamos, Mobilize Your City haya definido con 4 fases. Entonces, una primera fase de preparación y análisis, una segunda fase donde se definen los objetivos, la visión y los escenarios, luego una tercera fase que habla más de las medidas o las acciones que hay que tomar y después una fase larga en el tiempo que tiene que ver con la implementación y el monitoreo. Para crear una fuerte relación entre la planificación de los usos del suelo y la planificación de la movilidad, es necesario hacerlo desde el principio. No se puede esperar hasta la fase 4 para decir, bueno, ahora sí voy a hacerlo. Tiene que ser rápido y, como van a ver, es bastante importante y la parte clave tal vez es la primera. En esta parte hay muchas fases. Nosotros lo que tratamos de hacer fue hacerlo un poco de una manera simplificada, por decirlo así, presentando ciertos verbos que hay que respetar. Lo primero es tener en cuenta a todo el mundo. ¿Quiénes están involucrados en el proceso? Contar quiénes están ahí, qué partes institucionales existen, a todas las escalas, y qué otros actores pueden venir a completar ese universo de actores. Para cada uno es necesario identificar las funciones, cuáles son sus responsabilidades, si colaboran o no, y cómo actúan. Y todo eso tiene que ser un análisis bastante serio, bastante detallado de quién está ahí. Y luego es importante también explicar, comunicar y decir para qué estoy haciendo esto, por qué es importante compartir una visión para que esa planificación pueda resultar exitosa. Entonces, esto se hace a través de entrevistas y sobre todo de talleres donde se da un espacio a todos los actores para que expresen lo que ellos quieren decir y cómo ven el proceso. Y muchas veces uno puede ser bastante sorprendente donde algunos actores institucionales conocen mejor qué es lo que uno está haciendo dentro del cuadro de un PMUS que ciertos actores que han trabajado ya bastante con la movilidad. Entonces, uno puede tener bastantes sorpresas interesantes y que son bastante ricas en cuanto a las experiencias. Luego hay que prepararlos, hay que explicar entonces qué es lo que va a hacer el PMS y esto pasa por un taller inicial. Puede ser un Mobilize Days, puede existir en diferentes países donde uno explica y uno presenta el plan y acá a todos los actores tienen el mismo nivel de información. Se tiene que comunicar sobre ese vínculo, lo que estamos haciendo en este momento, explicar por qué es importante y buscar que la definición de la visión no se haga solo por parte de los consultores, sino que todos los actores estén involucrados en definir, en corregir, en agregar o en quitar cosas a esa visión que un consultor o una compañía puede proponer. Después, y esto viene un poco de la primera parte, hay que comprender todo el marco regulatorio. Es decir, hay que ver qué documentos existen, hay que ver cómo cada ciudad, cada país hace su planificación, cuál es la cascada de planificación que puede existir, de un lado con los usos del suelo y del otro con la movilidad, y entender en qué momento uno puede estar. A veces hay planes de uso de suelos que existen, a veces no hay planes de uso de suelos que existen, a veces hay un plan de transporte que existía, tal vez que se implementó, tal vez que no se implementó, pero hay que entender qué es lo que está pasando ahí y no comenzar de una hoja blanca, nunca comenzar de una hoja blanca. Y esto puede hacerse de diferentes maneras, pero es importante sobre todo que se definan una parte para comunicar en talleres o en entrevistas con los diferentes actores y reuniones técnicas con lo que uno puede llamar con el responsable del PMUS, donde se explica y donde uno puede compartir las conclusiones que uno tiene de un lado y que los actores institucionales puedan, digamos, ver, criticar, corregir lo que uno ha podido entender dentro de ese universo de actores. Luego hay un elemento que son los grupos focales, donde uno puede hacer ciertas preguntas para entender mejor un tema en particular. Luego, es importante también saber qué datos existen. Muchas ciudades tienen datos, algunas tienen datos que no están al día, algunas tienen datos muy, muy ricos y que presentan casi toda la situación.
habiendo trabajado, por ejemplo, en Dakar, es bastante impresionante la cantidad de datos que tienen y lo precisos que pueden ser esos datos, lo que es bastante agradable cuando uno comienza a trabajar. Y todos esos datos hay que saber cuándo se usan, cómo se usan y en qué momentos son claves. A veces hay que preparar ciertas encuestas y algunos conteos sobre el terreno para colmar algunas faltas en los datos, algunos errores que los datos pueden tener. A veces esos datos parecen muy buenos y cuando uno comienza a ver cuando uno comienza a trabajar en el plan, uno ve que hay ciertas cosas que tal vez no combinan y la idea de preparar encuestas y de completar los datos no puede solo limitarse a un momento único, sino que tiene que verse a diferentes etapas en el plan. Luego, en la fase 2, que es más esa definición de la visión y los objetivos y los escenarios, primero hay que buscar un cambio de paradigma. Y esto es una parte importante para Mobilize Your City. Puede ser parar 2 minutos ahí para explicar qué quiere decir el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, si lo explico rápidamente, quiere decir no hay que planificar únicamente para responder a la demanda futura. Si uno comienza a planificar para la demanda futura, se vuelve una cadena sin fin, donde como la demanda siempre va a aumentar, las necesidades van siempre a aumentar y las necesidades nunca van a poder, y la respuesta a esas necesidades nunca va a poder ir tan rápido como crecen las necesidades. Entonces uno siempre va a estar tratando de atrapar al otro, siempre va a estar tratando de alcanzar al otro y nunca se puede proponer nada. El cambio de paradigma quiere decir que sí, yo voy a responder a las necesidades en un cierto momento y voy a prever un crecimiento de la ciudad y de la movilidad, pero también me voy a permitir cuestionar cómo se está desplazando la gente y puedo entonces tener ciertas acciones sobre la demanda y cambiar un poco la estructura de la demanda. Y ese paradigma permite una planificación un poco más flexible en cierta medida y que responde mejor a lo que está pasando hoy en día en las ciudades del sur. Luego, a veces hay que sustituir ciertas prácticas y sobre todo es importante garantizar que hay una buena comunicación entre los diferentes actores y también con los actores civiles, los que no son institucionales, que se pueda hablar con ellos y que ellos también aporten un poco a las conclusiones o a las proposiciones del plan. Una segunda parte tiene que ver con la definición de los escenarios. Esa parte también es clave y es tal vez una de las partes más difíciles de un plan de movilidad, es definir qué escenario es el que hay que hacer. Siempre, en general, hay tres. Uno que es el chino hago nada, el business as usual, y después dos que son uno más o menos, ambicioso en términos de cambio. En general, Mobilize Your City acepta eso, pero prefiere que los dos escenarios no sean comparables entre ellos para que haya un poco más de hablar, porque generalmente cuando uno hace los tres escenarios, uno business as usual, uno medianamente ambicioso y uno muy ambicioso, uno siempre termina con el medianamente ambicioso. Entonces la idea es un poco mover esa parte. Para la escala metropolitana, lo primero es definir cuáles son los polos urbanos con los que se van a trabajar y con los que se espera que la ciudad pueda crecer, analizar esa morfología de la red de la movilidad y crear conexiones entre los medios de transporte con esos nodos principales de la ciudad. A la escala del corredor o de la zona, uno puede comenzar a hablar de esos corredores de transporte público de mayor capacidad, comenzar a ver unos elementos mucho más concretos que tienen que ver con el estacionamiento, con el aparcamiento, que soporten ese uso mixto del suelo y, sobre todo, hacer que los centros secundarios, los nuevos polos o los nuevos nodos, sean factibles, sean viables en la ciudad. Y a la escala local, se trata de mejorar la accesibilidad para los medios activos, definir zonas de peatones y introducir de manera muy concreta que estrategias de estacionamiento, de aparcamiento se tienen que tener. Y ya quedan dos presentaciones dos fases un poco más evidentes para explicar, por lo menos de mi lado, que tiene que ver con la planificación de las medidas, donde uno del plan, del escenario, puede declinarlo en diferentes partes, en diferentes acciones, en diferentes medidas, que se busca, entre otras, garantizar ese fuerte apoyo político, que la decisión política sea segura, que uno pueda
contar con ese campeón que va a hacer que el plan avance, que se haya podido crear un espacio para que el diálogo entre urbanistas, planificadores de la movilidad, expertos de movilidad y otras partes interesadas puedan hablarse, puedan definir, puedan ser mucho más concretos en esa idea de integrar y definir un plan de acciones que garantice ese uso sostenible de la movilidad. También es importante, otra vez, revisar esa integración del uso del suelo con indicadores, es decir, definir qué indicadores van a permitir de ver si esa integración está mejorando o se está degradando y definir qué medidas puedo yo tomar para que eso no pase, para que no se degrade. Revisar cuando es necesario esas adaptaciones, es decir, uno vuelve a la idea del plan que no sea tan rígido, sino que sea un poco más flexible y que todas esas contribuciones de los diferentes actores en el territorio sean posibles. Luego viene una parte que es la parte del monitoreo y la implementación, que tiene que ver más con ese seguimiento de los indicadores y con el seguimiento de cómo se suceden o no las diferentes acciones. Para terminar esta parte, les queríamos mostrar sobre todo qué documentos son los más prometedores para la integración después de un análisis que nosotros hicimos a diferentes escalas. El primero, evidentemente, es el plan director de usos del suelo, donde finalmente se poder identificar los principales corredores, los nodos. Se tiene que definir cuál es el papel de los transportes urbanos y ver y sobre todo subrayar la importancia de definir una planificación para el transporte no motorizado para los medios activos. A la escala zonal del corredor es el plan urbanístico de la ciudad, que son los planes que son de escala 1.2000 o 1.5000, y los planes detallados, que son de escala 1.500 a 1.1000. Son unos niveles más reglamentarios en cuanto a los planes de usos del suelo. Y luego el diseño urbano, que tiene que ver más con las normas de urbanismo, con la definición del diseño de vías, de los espacios públicos y los corredores para bicicletas o para peatones, y una articulación bastante clave entre los diferentes medios de transporte y sobre todo en esas partes donde se pretende que haya una integración fuerte, como es el caso de los DOT o los TOD. En esos planes de diseño urbano, en esos documentos de diseño urbano, se puede realmente definir de manera muy concreta esos elementos. La conclusión a la que uno puede llegar, si puede llegar a una conclusión en esta parte, es que en realidad es bastante importante la idea de crear esa conexión muy fuerte entre la planificación de los usos urbanos y la planificación de la movilidad, porque siguen siendo ciudades bastante dinámicas y siguen siendo ciudades que crecen de maneras un poco difíciles a entender, a veces poco planeadas, y que necesitan un poco más de cuadro, un marco que defina mejor esa relación y que se evite esa pelea entre la planificación de la movilidad y la planificación de los usos del suelo, que muchas veces existe todavía en las ciudades. En ese marco, los PMUs son realmente la herramienta que más pertinente. Y también hay que tener también en cuenta que a veces, cuando uno está planeando, exige revisar ciertos documentos que ya existen y eso puede tomar un cierto tiempo que hay que incluir en los procesos. Esto quiere decir que hay 4 momentos o 4 diferentes tipos de contextos en los que se puede estar trabajando. El primero es cuando no existen documentos de planificación de usos del suelo. En ese caso, el PMUS tiene que ser un poco autosuficiente. Entonces, no solo tiene que definir la estrategia de movilidad, también tiene que comenzar a tocar un poco la estrategia de usos del suelo y definir, por ejemplo, ciertos corredores, ciertos casos, ciertos nodos importantes en la ciudad. Y esa parte es compleja. Muchas veces, si tomo el caso en donde he tenido que trabajar, pues muchas veces ese caso el que existe, donde no hay un plan o el plan simplemente es completamente absurdo lo que se pedía hace unos años. Luego hay una segunda situación donde es esa ciudad que viene de actualizar un plan de usos del suelo, un plan estratégico de ordenación. Entonces, eso ya da las bases al PMS para sentar una versión, ya tienen una visión urbana, ahora hay que desarrollar la visión de la movilidad. Puede parecer cómodo,
y si está bien hecho el plan de ordenación del territorio, es en realidad la situación más cómoda, pero si no está bien hecho, si uno no está de acuerdo con la visión de la movilidad, puede ser el caso más complejo, porque simplemente los planes van a estar en conflicto muchas veces. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero la tercera situación es cuando esos planes simplemente están obsoletos, o tienen una planificación de la movilidad que es un poco extraña. Entonces, la idea es volver a definir esa definición, utilizar el PMS para definir esta nueva visión que no puede solo depender del plan de uso del suelo, sino que tiene que durar más allá del plan de uso de suelos y definir elementos que puedan integrarse en el futuro plan de uso de suelos para que esa integración entre la planificación de la movilidad y la planificación de los usos del suelo se conecte un poco más. Y el otro caso, que puede ser ideal otra vez, es cuando se producen los dos documentos al mismo tiempo. Es bastante infrecuente. Personalmente, yo no conozco ningún caso de simultaneidad en esos dos documentos. A veces uno se cruza con el final de alguno de los dos, pero esto implica que hay que hablarse mucho más. Hay que tener diferentes situaciones, diferentes espacios para discutir los dos planes y estar seguro que los dos planes se van a hablar y que van a ser coherentes entre ellos. Y aquí paro y abro entonces el espacio para preguntas antes de pasar al caso de Dilerot. Gracias, Pablo. Creo que fue una explicación muy completa y creo que resume muy bien el contenido de la guía temática. No vi preguntas. Hay una pregunta de, sí, Franco Jauregui. Ah, ¿se ha considerado agregar estrategias de captura de plusvalía como parte de los planes? ¿Cómo pueden aplicarse en ciudades con poca regulación de tránsito y sobre todo que todavía no han implementado sistemas de transporte masivo? Entonces, sí, la captación de las plusvalías siempre es una idea muy interesante y en teoría es algo que se puede aplicar. Y subrayo, en teoría, se, se, en los planes, en diferentes planes en los que trabajo, se habla de eso. Ahora, el problema es que muchas veces las ciudades o los actores no tienen las herramientas para captar esas plusvalías. ¿Por qué? Porque a veces no se sabe cuánto es la plusvalía, simplemente es difícil de medir cuál es la plusvalía. Si no se tiene la base, no se puede saber cuánto ha aumentado. Y la otra, digamos, otra pregunta un poco compleja para integrar eso es que depende mucho del perímetro que uno quiera abarcar. Es decir, si por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, en un corredor de metro, si uno toma digamos, la parte más cercana al metro, las construcciones más cercanas al metro, esas construcciones es posible que pierdan valor. Es decir, que no se pueda captar plusvalía porque se está agregando un poco la situación. Pero si se va agregando un poco el perímetro, se puede ver que las otras pueden simplemente aumentar en su valor. Sí, pero ¿y hasta dónde paro yo? Porque si voy más allá, pues como digamos, la accesibilidad aumentó más bien cerca del nuevo corredor, pues las que van más allá puede ser que hayan perdido también un poco de valor. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo se mide eso y qué herramientas la ciudad puede tener y ha desarrollado ya. Yo sé que en Ciudad del Cabo, en África del Sur, hubo una discusión bastante seria con respecto a esto. No tiene que ver necesariamente con Mobilize Your City, pero en otro marco. Y se llegó a la conclusión que era bastante complicado desarrollarlo por el momento. Pero en teoría hay un verdadero potencial a implementar esto. Gracias, Pablo. La siguiente pregunta tiene que ver con justamente la diapositiva que está presentando en el número 3 de cuando el plan de uso del suelo no está obsoleto, no contiene la visión de la movilidad. Y la pregunta es, ¿cuál es la recomendación en este caso? ¿Qué es lo que puede hacer un plan de movilidad para atenerse igual a la mayor jerarquía que tienen los planes de usos del suelo en este caso? Sí, entonces es que ahí necesito un poco de traducción porque no sé cómo se dice eso en español. El plan de usos del suelo en francés se dice opposable.
Quiere decir que por ley se tiene que cumplir. Un plan de movilidad no necesariamente se tiene que cumplir por ley. Y esa jerarquía cambia muchísimo. Lo que un plan de movilidad, en el caso 3 puede hacer es hacer recomendaciones para cambiar la ley. Y eso sí se puede, pero eso implica un cierto tiempo de adaptación. Entonces, hay dos estrategias. O ser bastante inteligente. Yo no soy, por ejemplo, yo no soy en ese caso, para salirse un poco por la diagonal y usar el plan de usos del suelo para definir mi visión de la movilidad sin chocar mucho, sin oponerme mucho a ese plan. O dos, señalar cuáles son mis objeciones al plan de usos del suelo y proponer aún así mi visión con unas ciertas alternativas para salir si alguna vez el plan de usos del suelo no me permite hacer lo que yo quiero, tener una alternativa, un plan B a lo que quiero hacer. Pero es tal vez una de las situaciones más complejas que uno pueda encontrar. Y creo que ahí sería más hacer el esfuerzo para integrarlos finalmente o actualizar el plan de Sí, sí, ordenamiento territorial. lo ideal sería poder decir que actualicen el plan de ordenamiento territorial, eso es claro. Después eso va a tomar tiempo. Entonces, Ujú, digamos que en ese caso, si se logra eso, uno vuelve a la situación uno donde el PMS tiene que ser casi autosuficiente en definir ciertas estructuras. ujú. Hay una pregunta, la última, para luego darle el espacio a Marie. Esta es una pregunta que no tiene en su cuerpo nada relacionado al uso del suelo, pero me gustaría saber, Pablo, también tu opinión acerca de eso, especialmente con el conocimiento que tienes de las ciudades en África en las que se desarrollaron planes de movilidad. Y es cómo, cuál es el rol que desempeña la digitalización en estos ecosistemas de movilidad relacionados al transporte informal. Y en lo que pienso es porque o sea, el uso de tecnologías y de la digitalización hace también que en la ciudad se utilicen espacios que normalmente antes no existían. Estoy pensando como en las aplicaciones de delivery, en Sí. la que ahora hay unos lugares específicos en los que estas personas están concentradas y eso hace que los espacios en la ciudad también cambien. No sé tú qué otras perspectivas tengas en este respecto. No, bueno, detrás me parece que hay las nuevas tecnologías, hay una cantidad de oportunidades que hay que saber manejar y que hay que saber usar de la manera más pertinente. No todas tienen que ser tan útiles como se cree. Eh, por poner un ejemplo, la cartografía de los transportes informales se hace con nuevas tecnologías porque es muy difícil hacer un mapa en África de los transportes urbanos informales. Y en muchas ciudades han hecho eso, es decir, yo lo que hago es cuando alguien con un celular, con un teléfono celular, y hago la cartografía de esa línea de un minibús o de lo que sea, y funciona bastante bien. Hace bastante tiempo no vivo en Latinoamérica, pero sé que hay diferentes operadores de telefonía que proponen también pagos por teléfono. Y eso en África está súper desarrollado. Y hay, por ejemplo, hay ciertos sistemas de transporte en Dakar, por ejemplo, se puede pagar con una cosa que se llama Orange Money, es decir, el operador, uno tiene una cuenta con un operador y la persona del minibús acepta que uno le haga una transferencia desde su celular hacia el de él para pagar el tiquete o el espacio que uno va a ocupar dentro del vehículo. Entonces, sí, hay muchas cosas y hay que pensar desde el PMUS, darle una visión estratégica a qué opciones va uno a usar con respecto a eso en cuanto a saber dónde está la demanda, porque con eso se puede usar para definir una demanda, y también para saber qué utilidad puede uno tener para proponerle a los usuarios más información sobre el sistema y más información que ellos mismos pueden completar o pueden corregir de una cierta manera, que sea algo mucho más flexible en la planificación. Ahora, esto tiene que ver mucho más con la operación que con la planificación, pero se tiene que definir desde el PMUS qué se quiere hacer. Y todo eso entra dentro de una acción que tiene que ver lo pusimos en diferentes planes, que tiene que ver con la idea de usar esas tecnologías, pero que los actores locales sean los que definan esa lógica. No puedo ser yo desde lejos el que define cómo se tiene que hacer eso. Que haya un espacio para discutir.
Ujú. Pues Pablo, muchísimas gracias por esas respuestas. Voy a pedirte el favor de que dejes de compartir tu pantalla Sí, y le perfecto. damos el espacio a Mari y después de su presentación podemos volver con ambos mirando dependiendo de las preguntas que hayan al final de la sesión. Mari, bienvenida, gracias por estar con nosotros y Muchas tomarte el gracias. tiempo. Sé que Buenos días. estás ocupada hoy en otra cosa, pero gracias por tomar estos 20 minutos para la presentación. Así que si quieres de una vez, puedes compartir tu pantalla y empezar y el espacio es tuyo. Ok, excelente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Em, ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Bien, la presentación. Sí, súper. Eh, entonces voy a aprovechar este espacio para presentarles un poco el proyecto de plan de movilidad urbana sostenible que conducimos en Diredawah. Diredawah es una ciudad secundaria en Etiopía. El proyecto inició al final del año 2019 y hasta, bueno, marzo del año 2022. Y bueno, de hecho vamos a ver que a través de su historia el desarrollo de Diredagua ha sido muy impactado por tanto por proyectos de transporte en los primeros tiempos y hoy en día por proyectos urbanos. Y entonces nosotros hemos trabajado con esa trayectoria para elaborar el plan de movilidad urbana. Entonces, voy a presentarles brevemente dónde queda Diredawah y cuáles son los aspectos más particulares, cómo el tema de la planeación urbana ha impactado la elaboración del plan y finalmente, ¿cuáles fueron nuestras recomendaciones para justamente coordinar políticas de movilidad y políticas urbanas? En la parte derecha pueden ver lo que se llama Bajaj, que es el modo de transporte principal en esa ciudad. Entonces, la un aspecto muy particular de Diredawah es que esa ciudad nació de un proyecto de ferrocarril y en este caso la línea que conecta Addis Abeba, la capital, al puerto de Djibouti en la parte este del país. Fue una línea que se desarrolló entre el final del siglo XIX e inicio del siglo XX y bueno, en esta época, digamos, la ciudad de Ahar, que queda al sur de Diredawah, si pueden ver en el mapa, era como el polo cultural y religioso más importante de la región de Oromia. Sin embargo, Diredawah de pronto resaltó como un sitio optimal para ese proyecto de ferrocarril porque em, quedaba en el medio ¿no? de Addis Abeba y Djibouti y además porque en su entorno tenía fuentes y por tanto pues había agua disponible para alimentar los trenes que en ese tiempo eran trenes a vapor. Y así, bueno, Diredawah vuelvo la capital de la región y, bueno, la ciudad que concentra todas las ambiciones para esa parte del país, gracias a la línea de ferrocarril. Entonces, obviamente, ese proyecto tuvo un impacto bastante fuerte sobre el desarrollo urbano también. Em, Inicialmente, la ciudad histórica quedaba en la parte derecha del mapa, que, bueno, que tiene como un tejido urbano muy tradicional, ciudad estrecha, sinuosa. Eh, Pueden ver unos foticos en la parte abajo de la diapositiva.
Y con la llegada de equipo de ingenieros europeos y más que todo franceses que participaron a la construcción de esa línea, pues se organizó también un nuevo barrio con una red vial ortogonal y, bueno, ordenamientos más, bueno, diferentes, ¿no? Con em, em, espacios amplios para los peatones, etcétera. Y finalmente la ciudad siguió desarrollándose por el oeste. Bueno, pueden ver en el mapa que se desarrolla a lo largo de montañas, ¿no? En la parte sur y, bueno, por tanto, siguió así con un desarrollo lineal hacia el oeste. Entonces tenemos bueno, esa parte inicial histórica de la ciudad que ya conlleva diferentes barrios con patrones muy diferentes a nivel urbano. Y en el momento en el cual trabajamos en el plan de movilidad, pues el Estado central, el gobernamiento central, tenía un proyecto muy ambicioso de ciudad nueva a 7 kilómetros hacia el oeste de la ciudad existente, del área urbana, que contemplaba entonces una ciudad nueva con, bueno, mezclando industrias, em, alojamientos, etcétera. Y bueno, hay que decir también que ese proyecto em, eh, se proponía aprovechar la nueva línea de ferrocarril que se había implementado entre Addis Abeba y Djibouti, bueno, ofreciendo mayor capacidad que la línea histórica. Y entonces, bueno, ese proyecto eh, representaba como perspectivas muy ambiciosas porque al final se trataba de doblar la población de la ciudad existente. Y bueno, eso fue un insumo, o sea, el gobernamiento local era muy a favor del proyecto y bueno, era eh, supuestamente un insumo, pero al mismo tiempo nosotros, bueno, hemos proponido varias trayectorias, considerando que para ese tipo de proyecto, bueno, el nivel de implementación en la práctica puede ser muy diferente porque obviamente no es fácil desarrollar un centro urbano desde cero y por tanto hemos trabajado ese asunto destacando la incertidumbre con respecto al estado, a lo que se iba a entregar de forma concreta. Y bueno, eso porque también seguramente iba a impactar bastante los patrones de movilidades. Em, por esas razones, cuando llegamos a la parte, a la fase 2, que es la fase de definición de la visión, de los escenarios estratégicos, pues usamos justamente ese proyecto como un punto de partida, eh, proponiendo, bueno, un benchmark de ciudad nueva en África con varios resultados y proponiendo entonces diferentes formas urbanas que podrían ocurrir a largo plazo, ¿no? A 20 años, y presentando un poco los impactos que eso pudiera tener sobre los patrones de movilidad. Entonces,
propusimos básicamente esas tres formas en talleres con los diferentes actores locales que presentaban, bueno, un escenario donde teníamos las dos ciudades desarrolladas y con pesos iguales, para decirlo así, y bueno, con un desplazamientos internos, pero también interacciones entre sí. Luego teníamos un escenario de ciudad integrada, donde se suponía que sí la ciudad nueva iba a implementarse por completo, pero también el crecimiento urbano de la ciudad histórica iba a, resultaría en la unificación de las dos áreas urbanas. Y en este caso que era, bueno, bastante favorable, considerando las capacidades de la ciudad para desarrollar y orientar el desarrollo urbano, pues se contemplaban otros modos de transporte, incluso un transporte masivo, ¿no? que beneficia de la densidad urbana. Y finalmente teníamos otro escenario que se presentó como el policéntrico y en este pues teníamos un desarrollo bastante equilibrado entre los diferentes polos a lo largo de esa área urbana longitudinal y bueno, con diferentes patrones de movilidad nuevamente y entonces, bueno, que figuraba un poco una vía media entre los dos escenarios anteriores. Entonces, eso fue como la base de la reflexión para esa fase 2 y finalmente se elaboró, bueno, tres escenarios de manera un poco más refinada que llamamos la ciudad dispersa, que figuró también en la línea base para el ejercicio de evaluación de los escenarios, que era, digamos, un caso bastante desfavorable, pero también bastante probable, considerando la dificultad de nuevamente orientar el desarrollo urbano por varios temas em, de falta de base cadastral, bueno, dificultad para em, preparar adquirir los terrenos, preparar los terrenos, etcétera. Entonces, eso fue como la línea base y luego teníamos esos dos escenarios que son los que acabo de mencionar, ¿no? Dos ciudades y ciudad policéntrica. Y lo interesante es que, bueno, iniciamos no por la parte de definición de la oferta de transporte que corresponde a cada uno, sino por eh, la definición de hipótesis con respecto a la urbanización de la área metropolitana y las densidades poblacional proyectadas en cada zona. Y bueno, creo que con los esquemas ya pueden ver que en los tres escenarios tenemos áreas metropolitanas muy distintas, bueno, mucho más amplias, obviamente, en el caso de la ciudad dispersa, y también con densidad poblacional, bueno, muy variadas. Y eso para sensibilizar los actores al hecho de que, bueno, el hecho de urbanizar zonas alejadas, arenas al centro urbano, tiene consecuencias, ¿no? Sobre los patrones de movilidad y puede obviamente crear dificultad para desarrollar una oferta que sea sostenible y eficiente. Eh, entonces, eso fue por la parte de la visión que trabajamos de la mano con el gobierno local, con todas las partes interesadas
y finalmente se eligió el escenario policéntrico, que pareció más inclusivo, más oportuno a nivel de movilidad. Y bueno, también el gobierno local fue muy receptivo a la idea de tener todas las comunidades muy bien conectadas, muy bien vinculadas entre sí. Entonces, en ese escenario, eh, se definió objetivos bastante ambiciosos de reducción de las emisiones de un 40% a plazo 2040, comparando con la línea base, que se veía mucho más extensivas, mucho más consumidoras de terrenos. em, y, y bueno, también con patrones de movilidad más sostenibles, ¿no? Trayectos más cortos, lo cual implica, bueno, menos gastos en la movilidad y, bueno, con también mayores oportunidades para el transporte público, que necesita, bueno, densidad y, bueno, una organización urbana más compacta. Em, entonces, eso fue la visión tal como la definimos. Y a partir de eso, obviamente, se derivó se determinó misiones y objetivos estratégicos. Eh, de las ambiciones se puede destacar la ambición 2 que destaca la importancia de tener justamente una ciudad integrada, eh, lo cual impacta directamente la parte de movilidad, ¿no? Por eso se dice una ciudad integrada y conectada para todos los ciudadanos y todos los distritos. Eso fue, bueno, un aspecto bastante fuerte que se mencionó esa parte estratégica y luego en los objetivos del plan se integró un objetivo que busca justamente por la integración de todos los sectores eh, y entre otros sectores urbanos y transporte. Em, Mari, te ah, pa- podría pedir que fuera cerrando ya para ir terminando, que listo. el tiempo se nos acaba. Gracias. Listo. Y bueno, finalmente, con relación a ese objetivo, se definió 3 acciones que buscaban justamente apoyar al gobierno local para desarrollar proyectos tipo de OT, ¿no? Desarrollo orientado al tránsito. Y eso en 3 partes. Primero, el desarrollo de un plan estratégico, definiendo los potenciales, ¿no? Los proyectos para Diredahua, un guía para la implementación de esos mismos proyectos, cómo manejar la concertación de los actores, gestión de los interfaces, temas de coordinación que son bastante fuertes en ese tipo de proyecto. Y bueno, finalmente una acción que refiere a la implementación de los mismos proyectos y por eso se provisionó un monto de inversión relacionado. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari, y gracias por compartirnos este ejemplo. Yo creo que eh, con la historia que tú cuentas de cómo Diredahua nació, es la expresión máxima de la interrelación entre usos del suelo y movilidad, solo que a una escala mucho mayor. Y yo creo que los mapas pueden mostrar muy bien cómo esto sigue teniendo un gran impacto en cómo la ciudad está organizada a lo largo de estos dos ferrocarriles. Entonces, creo que es muy pertinente el ejemplo. Y hay una persona que levantó la mano. No sé si quiera preguntar algo específicamente a Marí, Germán Kutzal, si puedes tomar la palabra y hacer la pregunta.
Si no, ah, sí, ya, Germán. No te estamos escuchando muy bien. No sé si puedas escribirla en el chat y de pronto así sea más fácil. Em, sí, no se escucha. No sé si ahora sí. Ya. Bueno, Ya. perdón. Sigamos, entonces. No nos escucha. Sí, sí, te Perdón. escuchamos. No, gracias ahí por todos los ejemplos. Acá realmente es una ciudad muy pequeña en donde se podría hacer algo, pero entonces estamos adquiriendo nuevas experiencias y es la importancia de las conferencias. Muchas gracias. Es para no llegar a las complicaciones que ya se tienen en las ciudades grandes. Muchas gracias. Buen día. Así es, y justamente es lo que en Mobilize Your City tratamos de hacer, de compartir las experiencias para que otras ciudades aprendan de quienes ya emprendieron el camino. Eh, Mari, yo tenía una pregunta para ti en específico y es luego ya adaptado del plan de movilidad de Dire Dawa, estas acciones que están relacionadas a combinar movilidad y usos del suelo, ¿tienen alguna perspectiva de implementación en el corto plazo o son más difíciles de implementar por su costo? Bueno, en el plan se proponían más bien para el medio y largo plazo, porque entendíamos que había otras prioridades y que, bueno, esos proyectos combinados o interrelacionados necesitaban ya una organización bastante robusta y por tanto priorizamos otros aspectos, pero sí veíamos importante tenerlos para el medio y largo plazo. Ok, sí, y al final creo que son las medidas más complejas de lograr porque requieren tiempo y esfuerzo tanto económico como administrativo. Eh, entonces, pues no queda más por decir. Ahí no veo más preguntas en el chat. Eh, Igual les recuerdo a todos los participantes que nosotros enviaremos un correo de seguimiento y si tienen otras preguntas, nosotros se las pasamos a Mari y a Pablo. Y si es el caso, podríamos responderlas por mail si hay alguna duda. Me queda agradecerles a ustedes dos de nuevo por habernos acompañado hoy, por las presentaciones que cada uno hizo. Creo que son bastante útiles y justamente en Mobilize Your City queremos que este tema se vuelva más importante en los planes de movilidad que apoyamos, justamente para aumentar el impacto y poder planificar las ciudades en un mejor modo. Esta es la última sesión de nuestra serie de webinars en español por ahora. Esperamos poder contar con su presencia en otras oportunidades. Los invito de nuevo a revisar la guía temática que les compartimos por el chat e igual la vamos a poner en el correo de seguimiento. A todos muchas gracias por asistir, les deseo un muy buen día y a nuestros panelistas también muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias, que vayan bien.